Muy buenas noches a todos los presentes. La que habla es la jueza Diana Emperatriz Bendezú Núñez, presidenta del juzgado, de este juzgado colegiado. Y vamos a dar inicio a la última sesión de audiencia del juicio oral respecto a lo que corresponde a los alegatos de clausura. Sin alguna incidencia por parte de la representante del Ministerio Público y las partes abogadas de la defensa técnica, vamos a dar por instalada la presente audiencia. Ahora, comencemos con la señorita representante del Ministerio Público. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Buenas noches, señorita jueza y abogadas presentes. Bueno, en el presente caso, al finalizar este juicio oral, el ámbito fiscal considera a todo juicio oral permitido en general el derecho fundamental de la presunción de inocencia de los acusados, el sujeto A y el sujeto B, mencionados en el artículo 4, numeral 24, literal D de la Constitución Política del Perú. Posteriormente mencionaremos los medios de prueba que dan certeza a la enajenación de la presunción de inocencia, debiendo ser merecedores de la condena respectiva para ambos acusados en el presente caso del delito que se le imputa a ambos, que es el de robo agravado, tipificado en el artículo 189, inciso 1, 3 y 4 del Código Penal, cuya pena no es menor de 12 ni mayor de 20 años. Por tanto, Fiscalía presenta los siguientes medios probatorios, tales como la declaración de la madre del agraviado, una persona de 78 años, la cual narra, si bien es cierto, no reconoce a los sujetos, eh, narra los sucesos de los hechos delictivos, como el que de haber sido encerrada y amarrada en el baño, ¿no? Entonces, y los sujetos que le causaron el daño delictivo, que hicieron el daño delictivo, que causaron el daño, utilizó un revólver, y también se llevaron un ropero en el cual tenía el agraviado guardado en su cajón en la suma de 8.200 soles en un cajón guardado con llave, y la cual se desconoce cómo pudieron abrir el cajón, ¿no? También está la declaración de un testigo que vio salir al sujeto B apresuradamente el día de los hechos, con otro sujeto llevándose cosas en un mototaxi. Y en la audiencia también el testigo reconoce el sujeto B. De acuerdo a las investigaciones, el sujeto A sorpresivamente dejó de trabajar los 3 días, dejó de trabajar ese día a las 3 de la tarde, el día que ocurrió los hechos, y además no volvió a regresar a su lugar de trabajo. Anexando también en las investigaciones policiales, días posteriores a la comisión del hecho punible, el sujeto A se compró una televisión LED de 40 pulgadas, que le costó 2.509 soles. Y el sujeto B compró una lacto Lenovo a su hijo que costaba 2.399 soles. En su declaración, el sujeto A, dudosamente, al inicio, dudó cómo responder, y también después dijo que se le había encontrado, que se había ahorrado y bajo de su colchón, y por eso se compró el televisor, ¿no? El sujeto B no tiene antecedentes, el sujeto A sí tiene antecedentes, delito de hurto y antecedentes policiales de hurto agravado y robo simple en 2 oportunidades cada una, pero en el primer caso lo cometió 4 años. Concluimos, señorita jueza, solicitando que se le condene al sujeto A la pena privativa de libertad de 35 años, aplicando el artículo 46B del Código Penal, por residente. Y el sujeto B solicitamos que sea la pena privativa de libertad de 18 años, aplicando el tercio superior cometido con la pluralidad de agentes de coautor de los hechos, además de la cantidad de 1.800 nuevos soles por concepto de reparación civil. Gracias. Muchas gracias, señorita representante del Ministerio Público. Ahora damos pase a la abogada Carol Cañete, que es la abogada del sujeto A. Adelante, por favor. Buenos días, señora jueza.
Ya habiendo escuchado los alegatos de clausura manifestados por la señorita fiscal, en primer lugar, mencionaré que a mi patrocinado se le está imputando el delito de robo agravado, según lo manifestado por el sujeto C, quien es la parte agraviada, el cual manifestó que el día 18 de octubre del 2018, mi cliente, el sujeto A, junto al sujeto B, sustrajeron la suma de 8.200 soles de un cajón ubicada en la habitación del domicilio del sujeto C. En dicha declaración, además, manifestó que mi cliente manifestó en su dicha declaración también que exactamente sí, mi cliente no se quedó a trabajar hasta tarde ese día, puesto que ese día precisamente era el cumpleaños de su hijo y tenía un almuerzo familiar en un restaurante a las 3 de la tarde y precisamente como lo mencionó la señorita fiscal, mi cliente ese día se tuvo que retirar mucho más temprano del trabajo para poder llegar a la cita pactada con su hijo por ser su cumpleaños. Y prueba de ello es la manifestación del dueño del restaurante, quien atestigó que efectivamente el día de la comisión del delito, mi cliente estuvo en el restaurante celebrando el cumpleaños de su menor hijo. Además, el testigo que manifiesta la señorita fiscal, hubo un testigo que vio que un sujeto salió apresuradamente del domicilio llevándose unas cosas juntamente con otra persona en una moto. Ese testigo jamás vio salir a mi cliente en compañía del sujeto B. Lo habrá visto al sujeto B, pero jamás a mi cliente. Por otro lado, el agraviado menciona que le sustrajeron 8.200 soles de su casa. Pero ¿cómo comprobarlo si efectivamente tenía esa cantidad de dinero? Porque mi cliente jamás vio ese dinero y nunca supo de la existencia de dicho dinero. Si no se realizaron agresiones, no hubo otras cosas que haya manifestado el sujeto C, que le hayan sustraído, entonces, ¿cómo directamente estas personas van a ir de frente directamente al lugar donde estaban estos 8.200 soles para sustraerlos? Entonces, no pudo ser mi cliente, puesto que él no sabía de la existencia de este dinero. Y también a los días siguientes, mi cliente compró un televisor LED de 40 pulgadas que le costó 2.500 soles. Y sí, efectivamente, sí compró ese televisor LED de 2.500 soles, pero esto fue producto de sus ahorros trabajando como pintor, puesto que mi cliente ya tenía mucho tiempo ahorrando ese dinero para que se pueda comprar un televisor de 2.500 soles, puesto que es producto de sus ahorros. Y prueba de ello fue que fue y se lo compró porque ya tenía ese plan y ya estaba pactado que él, con el esfuerzo de su trabajo, se iba a comprar este producto. Entonces, ello no prueba que mi cliente haya sido la persona que le haya sustraído ese dinero. Eso no es prueba de que él se haya comprado un televisor, no es prueba de que mi cliente haya sustraído ese dinero, porque tampoco la madre del agraviado no reconoció ni vio a mi cliente o lo acusó verbalmente a mi cliente con que sí, con que él fue una de las personas que los manetó y le escondió en el baño, puesto que mi cliente ese día no se encontraba en el lugar de los hechos. Además, mi cliente fue en recomendación del hermano del sujeto C. Fue a trabajar, porque hoy en día es a lo que se dedica, a trabajar para que pueda ahorrar dinero y así lograr sus propios objetivos, como se está viendo con la compra de su televisor, que es producto de su trabajo. Por otro lado, señora jueza, a mi cliente no se le puede acusar por el delito de robo agravado, ya que ni siquiera, como lo vuelvo a decir, la madre del sujeto lo acusó o lo vio a mi cliente, puesto que él no estaba allí y los mismos testigos, ninguno de los dos, ni la madre ni el otro testigo, visualizaron a mi cliente, no lo vieron salir y se ha comprobado que mi cliente
ese día estuvo en otro lugar, bajo otras circunstancias, con un objetivo en común, celebrando el cumpleaños de mi cliente. Entonces, no se puede tomar la manifestación de los testigos como prueba para decir que mi cliente cometió el delito. Eso es todo, señora jueza. Muchas gracias, señorita abogada. Ahora damos pase a la señorita abogada María José Neira. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, señorita jueza. Buenos días, ante todo. Y bueno, ya habiendo escuchado los alegatos por parte del Ministerio Público y por parte de la defensa del sujeto A, eh, voy a hacer mención en primer lugar del delito al que se le está imputando a mi patrocinado, el cual es el delito de robo agravado. Según el sujeto C, los hechos sucedieron el 18 de noviembre en el cual ese día sustrajeron la suma de 8.200 soles de un cajón ubicado en el domicilio del agraviado. En la declaración que realizó mi patrocinado, este alega que efectivamente él junto con el sujeto A estuvieron en dicho inmueble, pero solo fue por un lapso de 2 a 5 minutos, puesto que mi cliente solo fue a avisarle al sujeto A que su menor hijo estaba siendo llevado al hospital, ya que había tenido un accidente. Razón por la cual ambos salieron de manera apresurada del inmueble, y además también, bueno, se declaró que la testigo declaró que mi patrocinado la había visto llevándose cosas que no es cierto. O bueno, en realidad es cierto, pero fueron cosas que se llevó ayudando al sujeto A, que fueron cosas que estaba utilizando obviamente para pintar y hacer los arreglos de la casa del sujeto C, la casa del sujeto A. Debo agregar también, su señoría, que precisamente la testigo alega que vio que mi cliente llevaba cosas como ya mencioné anteriormente, pero fueron cosas que, bueno, fueron ya pactadas anteriormente, fueron cosas que el sujeto A estado usando para hacer los arreglos de la casa. Y bueno, en realidad sería una declaración contradictoria, ya que el agraviado solo denunció el robo de la suma de 8.200 soles, más no el robo de otros artículos, como se menciona en la declaración. También debo señalar que las cosas que mi cliente llevaba en sus manos eran herramientas de su compañero A, las cuales fueron usadas, como ya mencioné, para la pintura del inmueble. En segundo lugar, su señoría, debo señalar que, que mi cliente no se pudo acercar a declarar debido a que se encontraba en unas vacaciones familiares, y esto puede ser demostrado con los pasajes del bus y las boletas del lugar en donde ellos estuvieron hospedados. Posteriormente, se puede comprobar el origen del dinero con el cual mi cliente le compró la laptop a su menor hija, la cual costó 2.399 soles. Esta laptop se logró comprar debido a que mi cliente cuenta con un trabajo estable, el cual le permite solventar los gastos de su familia, llevar a cabo diversos, no sé, los diversos trabajos que él tiene le permite llevar a cabo estas compras. Entonces es por ello que nosotros podemos demostrar esta compra. Y como le mencioné anteriormente, también contamos con las boletas que le realizan en el trabajo a mi patrocinado. Ahora bien, su señoría, yo me pregunto, ¿cómo es que se puede acusar a mi patrocinado de haber sido el autor del delito de robo agravado si la persona que se supone estuvo en el momento de los hechos no logra identificar a mi patrocinado? Y tampoco menciona que el... Disculpe, ¿puedo comenzar otra vez? Claro que sí. Solamente esta última parte. Solamente esta última parte. Sí, de manera breve, por favor. Sí, discúlpeme. Bueno, como le mencionaba, es que cómo se le puede acusar a mi patrocinado de haber sido el autor de este delito si la persona que se supone estuvo en el momento de los hechos no logra identificar a mi patrocinado y tampoco logra mencionar que tanto el sujeto A como mi cliente hubieran estado con gorros o máscaras o algún objeto que hayan
que hayan podido usar para cubrir su rostro y no poder ser reconocidos. Pero como menciono, este no es el caso y no se puede dar como válido esta prueba concreta, ya que no se puede demostrar por este simple testigo, ¿no? Que mi patrocinado haya estado en esta escena. Eso sería todo, sí, señoría. Muchas gracias, abogada. Ahora hemos concluido la primera ronda. Vamos a dar inicio a la segunda ronda con la intervención de la señorita representante del Ministerio Público. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señorita jueza. Bien, escuchando los alegatos de las abogadas, es claro el propósito de desacreditar la declaración testimonial de la madre como del testigo, ¿no? De la madre del agraviado como la del testigo, ¿no? Posteriormente, si me permite, leeré el acuerdo plenario 2-2005. En el dice, tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando este sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico, testis unis testis nullius, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones subjetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serán las siguientes: ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basados en el odio, resentimiento, enemistad u otra que pueda incidir en la parcialidad de la disposición, que por ende le nieguen actitud para generar certeza. Segundo, verosimilitud, que no solo incida en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten la actitud probatoria. Y tercero, la persistencia de incriminación. Con este acuerdo no se puede desacreditar la declaración de la madre del agraviado y el testimonio del testigo que no cumple con la manifestación, ya que no existe ningún tipo de relación, ya que la única relación era entre el sujeto A, el agraviado, y el sujeto, perdón, en el sujeto C, el agraviado, y el sujeto A, que es trabajador del domicilio, ¿no? Posteriormente seguiré leyendo una jurisprudencia en la cual dice sobre los elementos de robo agravado, la cual establece el hyperphrasing, que es decir, la consumación o tentativa del delito, por el cual los elementos de tipicidad objetiva son la sustracción o el apoderamiento del inmueble, mediante el empleo de la violencia o amenaza, por el cual la separación o desplazamiento físico de la cosa o ámbito de la custodia de su titular y la incorporación del sujeto activo y la atribución material de actos posesorios por el cual incurre el delito de robo en tanto a la gente que lleva a cabo los actos ejecutivos, producir el resultado típico, que es el robo agravado. Por ello, el sujeto A fue un empleado el cual pintó el segundo piso, siendo el autor principal del robo de la cantidad de 8.200 nuevos soles, que se corrobora con la investigación realizada mediante el informe policial. Señorita jueza, anexando que todos los medios probatorios fueron evaluados bajo el marco que los engloba los elementos de robo agravado. Posteriormente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de la República, mediante su recurso de nulidad, nos da a entender que respecto al indicio, este hecho ha de ser plenamente probado por los diversos medios de prueba que autoriza la ley, de lo contrario estaría siendo una mera sospecha insuficiente. Finalmente, los indicios de mi preferencia es necesario que sea plenamente razonable de la lógica expuesta en experiencia precisa y directa. Dado que el imputado, sujeto A, fue trabajador en la casa teniendo acceso al domicilio y además tendría conocimiento de la rutina del agraviado. También resaltando que el día que se realizaron los hechos se encontraba la madre del agraviado, que es una persona mayor, adulta mayor de 78 años, incapaz de defenderse y estaría cumpliendo con todos los elementos de tipicidad objetiva a reducir a mayor agravio, el cual acredita la preexistencia de lo sustraído, ¿no? En cual también el agraviado, el sujeto C,
ni bien pues, se enteró del robo de los hechos, de lo que lo habían robado, hizo la preexistencia de lo sustraído con su boleta de pago que cobraba en sus beneficios sociales en la empresa donde trabajaba. De igual forma, el acusado B, al ser coautor e ingresar al inmueble para perpetuar el robo, también fue corroborado por el testigo. Estaría cumpliendo con los elementos también y merece ser condenado a una pena privativa de libertad anteriormente mencionada. Finalmente leeré una doctrina en la cual nos permite identificar al autor, que dice que nos permite identificar al autor, así como detectar las huellas del delito producido dejados en la escena de los hechos. La prueba indiciaria es capaz de generar convicción por sí sola si concurre a plenitud los requisitos para eficacia probatoria. Eso es lo que estaría basándose en los instrumentos criminalísticos. Eso es todo. Gracias, señorita. Muchas gracias. Ahora damos pase a la señorita abogada del sujeto A. Adelante, por favor. Gracias, señora jueza. En primer lugar, cabe mencionar que mi cliente no conoce al sujeto B y nunca, pero nunca, hizo entrar a nadie al domicilio del sujeto C. Además, ese día, cuando mi patrocinado se retiró del domicilio muy temprano, pudieron ingresar varios sujetos a robar en la casa, o pudieron entrar alguien de la casa que conociese dónde estaba el dinero y llevárselo, puesto que el sujeto C jamás manifestó ni dijo que se le habían llevado otras cosas de valor o pertenencias del domicilio. Si bien es cierto que mi cliente efectivamente ha sido sentenciado por el delito de hurto, no quiere decir que mi cliente haya sido quien cometió el delito, puesto que, como vuelvo a repetir, en las pruebas emitidas por parte del Ministerio Público, ninguna de ellas prueba que mi cliente estuvo al momento de la comisión del delito. Prueba de ello es el testimonio del testigo, quien afirma que vio solamente al sujeto B salir de la casa con algunas cosas y no reconoció a mi cliente del sujeto A. Por otro lado, también tenemos el testimonio de la madre del sujeto, que no pudo reconocer a ninguna de las dos personas. Por otro lado, también estuvo la manifestación del dueño del restaurante, quien pudo confirmar que mi cliente estuvo aquel día de la comisión del delito. Con ello se demuestra que no existe prueba exacta que demuestre que mi cliente es el que cometió el delito y que mi cliente no se le puede imputar aquel delito. Por otro lado, quiero compartirle lo establecido en el recurso de nulidad 2400-2018 Junín, en donde se nos explica ya cómo se construye una prueba indiciaria entre el hecho conocido y un hecho que se supone o un hecho que se pretende probar mediante la inferencia a través de resultados probados. Entonces, señora jueza, estamos hablando de resultados probados para obtener un hecho que se pretende probar. Es por ello que en ninguno de los hechos se ha podido probar por parte del Ministerio Público que mi cliente estuvo aquel día de la comisión del delito. Además, estos resultados deben ser probados. Entonces, aquí está demostrado que los hechos conocidos no están contemplados a mi cliente como algún factor que pudo hacer que la comisión del delito se lleve a cabo, ya que lo único que existe es la presunción, ya que a mi cliente no se le reconoció, no se le vio y no se le distinguió como una de las personas que cometió el delito. Y para que exista la prueba indiciaria, tiene que probarse, más no sospecharse, señora jueza. Gracias. Muchas gracias. Ahora damos pase a la señorita María José Neira. Adelante. Ok, muchas gracias. Bien, precisando que hay que tener en cuenta y hacer mención que la madre del agraviado tampoco llegó a reconocer a mi cliente, teniendo solo como prueba la declaración de uno de los testigos, la cual declaró en la audiencia que mi cliente salió apresurado del inmueble el día de los hechos, llevando cosas del agraviado en un mototaxi, en la cual ya expliqué anteriormente por qué se dio esta situación.
Bien, ahora, si bien mi patrocinado no pudo presentarse a declarar durante la investigación preparatoria, yo ya mencioné anteriormente que fue debido a que él se encontraba en un viaje familiar, y es por este motivo que él no tenía conocimiento de las notificaciones que le estaban llegando a su domicilio. Pero apenas él se dio por enterado que estaba involucrado, se puso a disposición para poder plantear su defensa. Bien, alegando también que mi cliente es un joven de 19 años, con una familia formada y que además, agregó, no tiene ningún antecedente penal, como ya anteriormente lo ha mencionado el Ministerio Público, además de no tener ninguna prueba exacta que demuestre que mi patrocinado es el autor de los hechos del cual se le está imputando. A todo esto, quiero quiero dar lectura, si usted me lo permite, su señoría, del acuerdo plenario número 2015-CJ-116, fundamento jurídico al cual menciona lo siguiente. Dos son las normas que rigen los fundamentos y criterios de la valoración de la prueba penal. En primer lugar, el artículo 2, numeral 24, literal D de la Constitución, que consagra la presunción de inocencia. Y en segundo lugar, el artículo 283 del Código de Procedimientos Penales, que dispone que los hechos y las pruebas que los abonen bajo la preeminencia del derecho y la presunción de inocencia. Si bien el juez, la sala sentenciadora, son soberanos en la precisión de la prueba, esta no puede llevarse a cabo sin la limitación de alguna, sino que sobre alguna base o actividad probatoria concreta. Bien, después de haber escuchado, podemos deducir que nadie puede ser condenado sin una prueba concreta, bien, y que éstas sean aceptadas jurídicamente. Estas tienen que ser aceptadas jurídicamente, no solamente pueden ser sospechas. Eso sería todo por mi parte, su señoría. Muy bien, muchas gracias. Ahora damos inicio a la tercera ronda. Comenzamos, como siempre, con la representante del Ministerio Público. Adelante, por favor. Muchas gracias, señorita jueza. Bien, finalizando y por conclusión, debemos de tener conocimiento connotativamente los hechos de que se trata de probar y de estar interrelacionados, que se incluye el efecto consciente no solo de suministro de indicios, sino que esté indicado entre sí y acotar que todos tienen la misma posibilidad de alternativa de diversos de la configuración de los hechos, lo pueden clasificar entre débiles o fuertes. Nosotros, Fiscalía, encontramos este sustento para que en este caso, en el artículo 158, inciso 3 del Código Procesal Penal, respecto a lo que considera el porqué de la prueba indiciaria en este caso. También anexamos el artículo 139 de la Constitución, el cual nos menciona como órgano justiciable a los medios probatorios que le justifiquen nuestras afirmaciones en el proceso. La pena que solicitamos es proporcional así hacia el contenido del injusto y la culpa. De igual modo, la reparación civil que ambos acusados estarían obligados, ya que en la reparación civil tendría que ser también proporcional a la magnitud, de acuerdo a la magnitud del daño causado, que se le causó al agraviado, ¿no? Tanto a la madre como al sujeto. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Ahora damos pase a la señorita abogada del sujeto A. Adelante, por favor. Buenas. ¿Se me escucha, señora jueza? Sí, sí se le escucha muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya habiendo escuchado el pedido del Ministerio Público, invocaré al artículo 11, inciso 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual nos dice que toda persona acusada de delito tiene el derecho que se presuma su inocencia mientras no se pruebe la culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se haya asegurado que todas las garantías necesarias para su defensa.
Entonces, señora jueza, los medios probatorios emitidos por la señorita fiscal no son suficientes para que a mi cliente se le halle culpable del delito de robo agravado. Es por ello que solicito que se le absuelva del delito que se le está imputando. Para ello, basaré mi petición en el pensamiento técnico del científico del doctor jurista Manuel Atienza, el cual nos dice que los indicios que se deben presentar deben ser indicios probados. Entonces, señora jueza, en los contraindicios presentados a favor de mi cliente, a ninguno de los testigos le consta que mi cliente estuvo en el momento de la comisión del delito. Ninguno de los testigos presentados por la fiscalía pudo probar que mi cliente estuvo en el momento de la comisión del delito o que fue una de las personas que ayudaron a que esto se pueda cometer, a que este delito se pueda llevar a cabo, ya que estos no estuvieron presentes de manera directa. Solamente pudieron, la testigo pudo solamente ver, y la mamá de la víctima solamente es una persona mayor, una persona que no pudo reconocer a ninguno de los involucrados. Además, como otro indicio, se validó el testimonio del dueño del restaurante, el cual testificó que mi cliente estuvo en el lugar de los hechos el día y hora de la comisión del delito al promediar las 3 de la tarde. Con ello, se prueba que mi cliente es inocente de todo cargo, señora jueza. Es por ello que, vuelvo a reiterar, pido que mi cliente se le declare inocente de este delito. Gracias, señora jueza. Muchas gracias. Ahora damos pase a la señorita María José Neira. Adelante, por favor. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señorita jueza. Bien, después de haber escuchado lo planteado ya por parte de la fiscal y por parte de la defensa del sujeto A, considero que los medios probatorios presentados por el Ministerio Público no son elementos suficientes para hallar como responsables del delito de robo agravado a mi patrocinado, y por lo cual solicito la absolución del cargo del cual se le está imputando con 15 años de pena privativa de la libertad, aplicando el tercio superior, siendo así para él los 18 años de pena privativa de libertad establecido por parte del Ministerio Público, cometido supuestamente por una pluralidad de agentes, por lo cual paso a citar lo mencionado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 11, inciso 1, lo cual señala lo siguiente. Toda persona acusada del delito tiene derecho a que se presuma disculpe, voy a iniciar nuevamente. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley, y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Bien, de igual modo, el citado derecho está vinculado con el artículo 14, inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, el cual menciona lo siguiente. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley. Bien, y de la misma manera tiene también un vínculo con el artículo 8, inciso 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En relación con esta última, la Corte ha afirmado respecto al principio de presunción de inocencia, una persona es inocente hasta que su culpabilidad quede concretamente demostrada. Y claramente, señorita magistrada, no hay pruebas concretas que demuestren la culpabilidad de mi patrocinado, ya que no existe ningún tipo de prueba que indique que mi patrocinado haya entrado en el inmueble del agraviado para específicamente cometer el delito de robo agravado. Así como tampoco existe prueba exacta que demuestre que mi cliente haya salido de la casa del agraviado con el dinero que, bueno, el agraviado menciona. Y por último, señorita magistrada, quiero hacer mención de que no existen antecedentes de mi patrocinado. Como ya lo ha mencionado el mismo Ministerio Público, las cuales demuestran que él se dedica, como ya que no existen antecedentes en mi patrocinado, no hay
no hay pruebas que demuestren que él se dedique a robar o alguna otra conducta que incurra en esos delitos, señorita magistrada. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, señorita abogada. Ahora, teniendo en cuenta ya los argumentos expuestos por la representante del Ministerio Público y las abogadas de la defensa técnica, a este juzgado colegiado le corresponde hacer un análisis de los hechos, materias de investigación. Entonces vamos a comenzar explicando y analizando los hechos. Primero tenemos de que el 18 de octubre del año 2018, el sujeto C, quien es el agraviado, había contratado al sujeto A como recomendación por su hermano. Es decir, el sujeto C, por su recomendación de su hermano, contrató al sujeto A. ¿Para qué? Contrató para que pinte el segundo piso de su casa. Entonces, la representante del Ministerio Público nos ha señalado de que aparentemente llegó a entrar un sujeto, es decir, se le imputa al sujeto B entrar a la casa. Entonces, ambos se dirigieron hacia el dormitorio, pero antes ellos amarraron a la madre del sujeto C en un baño. Es decir, la llevaron con un revólver y la amarraron. Entonces, rápidamente se dirigieron hacia el dormitorio del sujeto C, quien es el agraviado. Y se desconoce cómo es que abrieron el cajón del dicho ropero. En este ropero había la suma de 8.200 nuevos soles. Entonces se les imputa a estos dos sujetos haberse robado este dinero. Entonces también tenemos de que días posteriores, estos dos sujetos habían comprado, el sujeto A compró una televisor valorizado en 2.500 soles. Y también tenemos que el sujeto B había comprado una laptop valorizado en 2.399 soles. Pero ante ello tenemos los argumentos de las abogadas que dicen que ellos han comprado dichos aparatos producto de su trabajo que vienen realizando. Pues en el caso del sujeto A, pues señala con acreditación que viene percibiendo ganancias como pintor ya hace varios años. Entonces, producto de sus ahorros, ha comprado su televisor, porque ellos pueden comprar lo que ellos deseen con sus ganancias, ¿verdad? Hasta ahí tenemos claro. Y el sujeto B, de igual modo, él tiene un trabajo fijo que se ha acreditado en esta audiencia, que tiene un trabajo estable. Entonces, hasta este momento, tenemos que ellos pueden haberse comprado con cualquier otro dinero, no necesariamente el dinero producto del robo. Ok, ahora pasaremos a hablar sobre qué dice el sujeto agraviado. El sujeto agraviado ha demostrado la preexistencia de la boleta, con la preexistencia de la boleta de pago que había recibido por sus beneficios sociales de la empresa donde trabajaba. Es decir, que sí se acreditó que había ese dinero dentro de la casa, dentro de ese ropero. Y entonces, se ha robado. Alguien ha robado. Ahora vamos a detallar que se les imputa al sujeto A y al sujeto B. Se señala también por parte de la representante del Ministerio Público que a las 3 aproximadamente el sujeto A había dejado de trabajar cuando normalmente se iban las 6. Es lo mismo que señala el sujeto agraviado cuando llegó a la casa y se dio cuenta de que su madre estaba amarrada. Pero ante ello, la abogada nos señala de que normalmente se iba efectivamente a las 6, pero ese día se fue a las 3 porque tenía una reunión con su hijo por su cumpleaños. Y ello se acreditó con la declaración del dueño del restaurante. Entonces, hasta ahí tenemos los hechos claros. Asimismo, se ha señalado por parte de la representante del Ministerio Público que el sujeto A tiene 35 años y tiene antecedentes penales de 2 delitos, hurto y robo simple. El primer delito ha sido cometido hace 4 años. Ahora también tenemos lo que corresponde al sujeto B. Este tiene 19 años y no tiene antecedentes penales.
Ahora, ya hemos analizado los hechos. Pasaremos a analizar sobre las pruebas presentadas por las partes. La representante del Ministerio Público señala de que no solamente se debe condenar con prueba directa, sino que también cabe la posibilidad de la prueba indiciaria. Entonces, vamos a citar la siguiente doctrina. Voy a dar una pequeña lectura. Señala la doctrina del autor César San Martín, libro Prueba por indicios. En la página 9 señala que establece la función indicativa de la prueba por indicio se inicia con uno o más hechos comprobados y desde allí, mediante diversos razonamientos, resulta posible demostrar otros hechos o bien fijar el hecho principal que hasta ese momento era desconocido. Asimismo, señala que cuando las inferencias son fiables, la prueba por indicios puede tener el mismo valor probatorio que cualquier otro tipo de pruebas. Por ello, la representante del Ministerio Público ha señalado dos pruebas por indicios. En ella tenemos primero la declaración de un sujeto que ha señalado haber visto salir a dos personas de dicha casa. Pues señala que ha visto al sujeto B, pero que no ha visto al sujeto A. Entonces, ahí podemos deducir, si se imputa, se denuncia que se ha perdido una suma de dinero en esa casa y se ve salir al sujeto B de esa casa, entonces se puede inferir de que este sujeto ha participado de alguna y otra forma dentro de la comisión del delito, dentro de la casa, porque el sujeto B no tenía nada que hacer en dicha casa. Además, el sujeto A señala que no conoce al sujeto B. Entonces, ahí se señala de que se puede inferir de que el sujeto B pues no tenía nada que hacer en dicha casa y como se denuncia que se ha robado ese dinero de 8.200 soles y la única persona que ha sido visto por ese testigo, que es el sujeto B, entonces se puede inducir por prueba indiciaria de que el sujeto B ha participado en la comisión del delito. Asimismo, con respecto a la prueba indiciaria presentada por la representante del Ministerio Público, ha señalado la declaración de la madre del sujeto C. La señora que estaba en esa casa señala los hechos, todo como ha ocurrido, señala que han ingresado dos personas y que la han amarrado con un revólver en el baño. Pero no ha podido reconocer a los sujetos, es decir, no le ha podido ver la cara. Entonces, no se puede inferir por prueba indiciaria, señalar que han cometido estos sujetos. Entonces, no se descarta la declaración de la madre por no haberlos reconocido. Pero como tenemos otra declaración, en este caso, la declaración del otro testigo que vio salir a los dos sujetos, se suma a la prueba indiciaria. Es decir, la madre señala haber visto a dos sujetos, pero no los reconoce, pero tenemos otra declaración que señala que sí vio, y en este caso vio al sujeto B, entonces podemos inferir como prueba indiciaria de que el sujeto B ha participado en ese delito. Ahora, con respecto a lo que ya se ha señalado, tenemos también la prueba que ha presentado la abogada del sujeto A. La abogada del sujeto A ha presentado como prueba en esta presente audiencia la declaración del dueño del restaurante que fue el lugar donde el sujeto A se encontraba el día y hora de los hechos, aproximadamente. Entonces, este señor, el dueño del restaurante, ha señalado que ese día el señor sujeto A ha estado con su hijo festejando su día de cumpleaños. Entonces, acá tenemos que el sujeto A ha estado en otro sitio cuando ha comenzado el delito, ¿no? La comisión del delito. Asimismo, tenemos de que cuando el sujeto A ha salido a las 3 de la tarde de la casa, pudo haber entrado otros sujetos. Eso se puede inferir, porque este sujeto ha salido y han entrado otros dos sujetos, como señala la madre del sujeto C, y pueden haber sido
como se le imputa al sujeto B, porque ha sido visto por el testigo y puede haber sido otra persona más que no se le ha reconocido. Pero no necesariamente se tiene que señalar al sujeto A, porque prima la presunción de inocencia. Entonces, prima, como he mencionado, la presunción de inocencia con respecto al sujeto A. ¿Por qué? Porque no se le ha visto, es decir, el testigo que señale su declaración no ha podido ver al sujeto A en ningún momento. En cambio, al sujeto B sí le ha visto, y como he mencionado ya, se ha denunciado la pérdida de este dinero de 8.200 soles, y la única persona que se le ha podido ver es al sujeto B. Entonces, tenemos certeza por prueba indiciaria, por inferencias, de que este imputado ha cometido este delito. Tenemos certeza por prueba indiciaria. Y es muy importante señalar que nosotros podemos condenar por prueba indiciaria, no necesariamente tenemos que tener una prueba directa. Entonces, por prueba indiciaria, sí podemos tener certeza, como en este caso, de que el sujeto B ha participado en la comisión del delito porque ha sido visto por por un sujeto testigo. Ahora, ya analizado ello, vamos a señalar lo siguiente: la sentencia para cada uno de ellos. Ahora bien, antes de comenzar con la sentencia, iba a mencionar de que el sujeto, la parte de la abogada del sujeto B ha señalado que el sujeto B había ingresado a la casa porque había dicho que su hijo estaba en un hospital enfermo, ¿verdad? Entonces, esto no se ha acreditado con pruebas de que realmente su hijo había sufrido un accidente. Nosotros necesitamos esas pruebas contundentes para poder demostrar que realmente ha sucedido ello. Pero en el presente caso solo tenemos la prueba de la abogada del sujeto A. Entonces, la abogada del sujeto A señala que no conocía al sujeto B. Entonces, ahí hay contradicción con respecto al sujeto B. Por ello, ahora sí me corresponde sentenciar. Con respecto, vamos a hacer por partes, ¿ok? Primero, vamos a empezar con el sujeto A. Para el sujeto A, como ya se ha mencionado, ha explicado con pruebas de que este estaba en otro sitio en la comisión del delito al momento de la ocurrencia del robo. Se ha demostrado con acreditación, con pruebas. Entonces se infiere que este sujeto no ha estado en el lugar de los hechos, ha estado en el restaurante como se ha acreditado. Por ello, se presume su inocencia y no se le puede condenar por ello. Ya expuesto lo anterior, me corresponde sentenciar y dictar sentencia absolutoria para el sujeto A. Ahora, con respecto al sujeto B, me corresponde dictar sentencia condenatoria. Ahora voy a explicar el motivo de mi sentencia. Pero para ello, primero es muy importante señalar qué grado de participación ha tenido el sujeto B. Por ello, voy a dictar la siguiente casación. Es la casación número 675 ICA. No, perdón, no es esa casación. Es la casación número 247-2018 ANCASH, Fundamento 2, señala que cuando se trate de varios imputados, la acusación fiscal debe indicar, en cuanto sea posible, cuál fue el papel desempeñado por cada uno de ellos. Como el testigo en su declaración ha dicho que han salido 2 sujetos de esa casa, entonces tenemos que han participado 2 personas. Entonces hay pluralidad de agentes. Entonces, como al sujeto B se le ha visto salir de dicha casa con cosas, aparentemente puede ser con otras cosas y también con el dinero, pues este sujeto ha participado como coautor por tener toda la conducción de todo el acontecimiento, y ello se puede sustentar con el artículo 23 del Código Penal. Entonces, se le imputa al acusado A ser coautor del delito.
Ahora, me corresponde también dictar, motivar sobre la pena, pero para ello tenemos que analizar la pena abstracta y la pena concreta. La pena abstracta vamos a respaldarnos por el artículo 188, concordante con el artículo 189 del Código Penal, inciso 1, 3 y 4, último párrafo. Esta pena, este artículo señala que la pena será no mayor de 12 ni mayor de 20 años. Esto es la pena abstracta. Ahora, como me corresponde sentenciar, vamos a analizar qué pena le corresponde a este sujeto. Pero para ello se necesita identificar en qué tercio recae este sujeto. Como se ha mencionado, el sujeto B tiene antecedentes penales. No tiene antecedentes penales, perdón, no tiene antecedentes penales. Entonces, como no tiene antecedentes penales, es una atenuante. Asimismo, tiene 19 años de edad. También es una atenuante porque es una circunstancia modificatoria de responsabilidad penal que está tipificado en el artículo 22 del Código Penal. Entonces, este artículo 22 señala que la pena podrá ser bajada prudencialmente. Entonces, tenemos atenuantes, pero también tenemos agravantes, porque ha sido cometido con pluralidad de agentes. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos atenuantes y también tenemos agravantes, corresponde el sujeto B ser condenado en relación al tercio intermedio. Por ello, voy a dictar sentencia a 15 años de pena privativa de la libertad. Ahora, también es importante señalar sobre la reparación civil y por ello voy a señalar el siguiente acuerdo plenario que lo sustenta. Dice el acuerdo plenario 4-2019/CIJ-116, que fue publicado el 10 de septiembre del año 2019. Fundamento 20 establece que la reparación civil se determina conjuntamente con la pena y es un derecho de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo de la condena. Ahora, teniendo en cuenta lo mencionado, voy a establecer qué monto de reparación civil le corresponde al sujeto B. Pues interpongo que se pague la reparación de 500 soles a favor del sujeto C por la comisión de este delito, por haberle ocasionado daños y perjuicios. Ahora, antes de concluir la presente sentencia, me corresponde preguntarles a ustedes. Primero comenzamos con la señorita representante del Ministerio Público. Señorita representante del Ministerio Público, ¿usted interpone recurso de apelación, está de acuerdo o se reserva su derecho? Con respecto al sujeto A, el cual usted lo ha absuelto, no estoy de acuerdo, por lo tanto presento recurso de apelación, y con el sujeto B, sí estoy de acuerdo, todo conforme. Muy bien. Ahora, señorita abogada del sujeto A, ¿usted está de acuerdo, interpone recurso de apelación o se reserva su derecho? Estoy conforme, señora jueza. Muy bien. Ahora le preguntamos a la abogada del sujeto B. Abogada, ¿usted está de acuerdo, interpone recurso de apelación o se reserva su derecho? Señorita magistrada, como representante del sujeto B, sí voy a recurrir al recurso de apelación. Muy bien. Teniendo ya motivada la presente audiencia, damos por concluir la última audiencia sobre alegatos de clausura, siendo las 7 de la noche con 8 segundos. Muchas gracias.